profe. Hola, hola. Eh, Ojalá pudieran abrir su pantalla para que por lo menos visualmente nos veamos, ¿sí? Antes que nada, también una disculpa, ahorita quién sabe qué tenía, no podía entrar. Lo bueno fue que fueron nada más 5 minutitos, pero bueno, ya estamos aquí. Algo pasó. Bien, recuérdenme alguien, por favor. Si estábamos terminando de ver lo de Sócrates y la ética. Apenas lo íbamos a iniciar. Nos quedamos como en la hoja 54 de la presentación. Ah, perfecto, muy bien, muchas gracias. Gracias, Eric. Vamos a ver, entonces nos ponemos aquí. Muy bien. Profe, me comentaron unos compañeros que creo que todavía Sí. no se han aceptado para la sesión. Ah, ok. Muchas gracias ahorita. Como, como que me distraje tantito, pero ya, ahorita a ver. Ahorita los pasamos. Sí, profesor. Gracias. Aquí está Alex Coding. Gracias, Abraham. Sí, profesor, de nada. Bien, deja seguirle con lo de esta cosa. Campos. Va. Mm.
Bien, creo que ya. A ver, se me había perdido este negocio. Ujú. Bien, muy bien, sí, esa era exactamente, Erika. En esa vamos a iniciarle. Ya me había olvidado. Bueno, bien, paso, me dicen si la visualizan. Ujú. Muy bien. Ahí está. Muy bien. ¿Me comentan si la visualizan? Aún no me carga, profe. Todavía no, profe. Todavía no, profe. Yo ya la Ok. puedo ver. A estar cargando, ¿no? ¿Ya? No, profe. Caray, ¿y ahora por qué? ¿Dónde hay? Creo que ya, profe. Ah, ok. Ay, que esta no era. Ahí está. Esa sí es. Muy bien. A ver si ya todos la pueden visualizar. Yo ya la veo, profe. Yo no, profe. Bien, bien, vamos. De aquí arrancamos, ¿sí? Lo que para muchos es el origen de la ética, ¿no? Sócrates. Bueno, pero si bien Sócrates es el primer filósofo, el primer pensador que aborda ya podemos decir que tanto con un objetivo claro de qué era lo que él estaba tratando
pues, de investigar y de manejar, ¿verdad? Como ya con una estructura de pensamiento. O sea, Sócrates es el primero que aborda ya con esta responsabilidad, con esta intencionalidad, ¿sí? Con esta, pues, formalidad, ¿verdad? Decíamos. Es el primero que ya le da forma a lo que es la ética, ¿no? De hecho, incluso todavía ahorita con Sócrates, todavía no se va a denominar ética a toda esta corrimiento, que va a ser nombre de su discípulo. Es decir, el que va a empezar a manejar el nombre de ética es Aristóteles, que fue discípulo de Platón. Y recordemos que Platón, pues, fue discípulo de Sócrates, ¿no? Bien. O sea, decíamos, si bien Sócrates es el primero que aborda con esta seriedad, digamos, el tema, y ya le va dando una conformación, no quiere decir que no se hayan hecho esfuerzos, ¿verdad?, por llevar adelante los aspectos de la ética en otros lugares del mundo y en otras épocas, o sea, anteriormente a Sócrates, ¿sí? Entonces tenemos aquí que la ética efectivamente pues viene desde los hombres prehistóricos, desde los cavernarios, ¿verdad? Uh-huh. Y se van manejando las características que va a tener casi siempre, ¿no? Que va a tener casi siempre la ética, ¿sí? Porque la ética, por ahí mencionábamos cuando hablábamos de su diferencia con la moral, ¿verdad? La ética tiende a ser de carácter universal y de carácter, podríamos decir, ahistórico, es decir, que no depende de la etapa histórica, sino que en cualquier etapa histórica la encontramos a la ética. ¿Eh? O sea, la encontramos en los hombres prehistóricos, ¿verdad? En los que ahí, la ética tenía un tinte muy, 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 muy declarado del grupo en la que vivía, ¿verdad? Entonces ya había una noción del bien y del mal, uh-huh, de la maldad y de la bondad, ya había una noción entre los prehistóricos. Pero no se hablaba tanto de la cuestión individual en esta etapa de la ética, no se hablaba tanto del individuo, de la persona, sino que se hablaba de la ética con uno colectivo. Uh-huh. O sea, lo que era bueno para el grupo era bueno para el individuo, lo que era malo para el grupo era malo para el individuo. Si alguien colaboraba con algo que beneficiara al grupo, era ético. Si alguien hacía algo que perjudicaba al grupo, no era ético. O sea, era fundamental la cuestión del grupo. Sí, porque en esta etapa digamos, la vida, la existencia, la permanencia de estos grupos era muy frágil, ¿sí? Los grupos tenían una constante mortalidad, uh-huh, por varias causas, desde la cuestión climática, ¿sí? El frío, que era extremo, ¿sí? La cuestión, pues, de carácter, podríamos decir, natural, de la naturaleza, porque fue una época en donde pues, la Tierra se estaba formando y entonces había muchos volcanes, había muchos sismos, muchos temblores, muchas marejadas, ¿sí? Cuestión de apenas estaban ellos, el hombre prehistórico estaba apenas aprendiendo a conocerlas para poder dominarlos, para poder domesticar algunos, para podérselos comer. Uh-huh.
Y luego la cuestión de que, pues, todos los partos eran naturales, ajá, y algunos autores señalan que en esta primera etapa el niño era parido, el feto, el producto, como dicen los doctores, era parido a los 11 meses. Uh-huh. Y eso traía un inconveniente pues, terrible porque ya tenía un tamaño más grande y como todo era natural, pues muchos de los casos terminaban en la muerte del futuro bebé, uh-huh, porque 2 meses más, ¿verdad? Pues ya tenía un volumen mayor y no había cesáreas, ¿verdad? Entonces, pues, la mortalidad era tremenda. No había medicinas, ¿verdad? Obviamente, pues no había doctores ni hospitales, etcétera. Pues bueno, eso incrementaba esta mortalidad. Los arqueólogos y los antropólogos señalan que estos grupos tenían entre 30, 35, 40, cuando mucho, integrantes. Uh-huh. Por ahí rondaban. Ajá. Porque pues, esta doble combinación, ¿verdad? De que morían muchos y nacían pocos, pues hacía que los grupos fueran pequeños, ¿no? Entonces, por esta razón, coincide esta etapa con la del matriarcado y con la de la poliandria. La poliandria, que es poli, muchos andros, muchas parejas masculinas, ¿no? Es cuando la etapa en que la mujer practica la poligamia, ¿verdad? Por una necesidad del grupo, como lo comentábamos, ¿no? O sea, el grupo es pequeño y entonces se busca que si no crece, por lo menos sigue de parto. Perdón. Sí, se obliga a que constantemente se esté intentando el que haya nuevos miembros dentro del grupo, ¿no? Y para esto, pues, tenía constantemente preñada. Ajá. Entonces, pues, para esto, pues, tenía, si paría con éxito, pues luego había que organizarse para que se volviera a embarazar. Ajá, y así, constantemente. De tal suerte que esas mujeres, que eran las que se preñaban constantemente, pues adquirían un estatus de prestigio dentro del grupo, ¿no? Porque su labor, su aportación al grupo, su colación, es sumamente importante, era casi de vida o muerte, ¿no? En cambio, si alguna mujer resultaba ser infértil o que muchos de sus embarazos no se concretaban, la empezaban a hacer a un lado. Y en una de esas, como eran nómadas, en esta etapa también eran nómadas, quiere decir que andaban buscando su alimentación en diferentes lugares de un lado para otro, no tenían un lugar fijo de residencia. Entonces, en una de esas, estas mujeres que eran infértiles o que sus partos se desarrollaban con muchas dificultades, entonces de 4 o 5 partos solo se concretaba uno, pues era mal vista por el grupo, por la comunidad, por la horda, por la tribu, por el clan, como se le denominara, ¿verdad? Y en uno de esos movimientos la abandonaban a su suerte, ¿sí? Porque no era útil para el grupo. Sí, en cambio, la mujer que se preñaba constantemente, ella sí era útil. Entonces, en muchos de estos grupos, de estos clanes, de estas hordas, de estas tribus, se le llegó incluso a adorar como si fuera una diosa. Y de hecho, muchas de ellas fueron la representación de deidades a la fertilidad, a la agricultura, a la vida. Sí, porque las primeras entidades divinas fueron de mujeres. Sí, después termina esta etapa y es cuando el hombre ya intenta tomar el control y destruye todas las diosas que tenían carácter femenino,
y que eran las diosas de la agricultura, las diosas de las cosechas, las diosas de la siembra, las diosas de la lluvia, las diosas de la naturaleza, todo lo que tenía que ver con la fertilidad, con la vida, con la procreación, eran diosas femeninas. Y luego llega el manejo y empieza a crear los de las deidades femeninas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto era la situación, el contexto en el que se desarrollaban estos grupos, y por eso les comentaba yo que la ética en esta etapa, ¿sí? Es decir, lo que es bueno para el grupo es bueno para los miembros del grupo. Ajá, es lo que ahora se le llama el bien común, ¿sí? El bien común. Si tú actúas en contra de tu comunidad, de tu grupo, pues estás actuando de una manera antiética. Uh-huh. Entonces, esto se da, podríamos decir que es el origen el origen primigenio de la ética. En la época de las cavernas, ok, ya hay una distinción entre lo bueno y lo malo, pero tiene que pasar por el tamiz de la colectividad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también a un enfermo, a un anciano o a un lesionado, también se le podía dejar a la pero el grupo lo avalaba. Uh-huh. El grupo, ajá. Sí, consciente como lo hacen algunos insectos, que ellos de alguna manera determinan, observan, se dan cuenta de cuando hay ya una sobrepoblación y que ya los alimentos no alcanzan para todos, y ellos mismos matan a ese remanente, a ese sobrante. ¿Para qué? Para que el grupo pueda continuar. Uh-huh. Si el hombre planeara las muertes así, por ejemplo, cuando hubiera sobrepoblación, pues eso sí sería un asesinato, ¿no? Sería un delito, y alguno de ellos de lesa humanidad, porque hay muchos autores que dicen que sí, que el hombre sí lo hace, lo hacemos de una manera pensada, ¿no? Por eso armamos las guerras, por eso hacemos que surjan las epidemias, los virus, la peste bubónica, la peste negra, la influenza española, que acabó con más gente de la que llevamos ahorita, el SIDA, uh-huh, la gripe aviar, todo eso que lo creamos como una manera, eso lo decía incluso un economista famoso, Thomas Roberto Malthus, ¿no? Que las guerras y todas esas epidemias y todo eso era una manera de mantener el equilibrio de la población. Ajá. Bueno, pero entonces podemos ver que de alguna manera sí la ética sí tiene ciertos enfoques, aunque la tendencia es a que la ética sea universal y que sea permanente a lo largo de la historia. Esa es la tendencia de la ética. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Como lo hemos platicado en las anteriores sesiones, que la ética sea lo mismo o casi lo mismo en todo el planeta. Lo mismo aquí que en China. Uh-huh. Matar no es bueno aquí en China. Uh-huh. Robar no es bueno aquí en Mesopotamia. Uh-huh. ¿Los castigos son diferentes? Sí. Claro que son diferentes, ¿verdad? Pero la noción del bien y del mal es muy parecida desde la época de los primitivos hasta la fecha. Y en diferentes países, como lo vamos por ahí a ver, ¿sí? Bueno, entonces tenemos aquí, no, yo ya salió aquí una. Bien. Bien, aquí en las imágenes podemos ver que los primeros esbozos de la ética, ya formales, porque el del hombre primitivo pues, es un antecedente, pero nunca dejaron por escrito nada, ni siquiera en las paredes de sus cavernas donde ponían ahí sus pinturas, como las cuevas de Altamira, etcétera, pero nunca dejaron así algo organizado, algo que nos diera la idea de que ellos ya tenían un cuerpo de normas
para decir que era, entonces no lo hay. Pero ya en la siguiente etapa, o sea, la prehistoria abarca desde el paleolítico y el neolítico, ¿no? El neolítico es donde ya se descubre la agricultura y los hombres se vuelven sedentarios, ya dejan de ser nómadas, ya con la agricultura, saben que siembran ahí y ahí tienen que comer, no tienen que desplazarse para conseguir el alimento. Porque, bueno, por lo que hemos platicado, ustedes observan que el principal objetivo de estos grupos era su supervivencia. Y si para eso había que deshacerse de algunos miembros del grupo, del clan o de la horda, pues ni modo, lo importante era que el grupo sobreviviera, ¿sí? Por eso si una mujer aportaba muchos hijos, pues era, digo, importantísima, ¿no? O sea, era más importante que ahorita Slim en nuestras sociedades modernas, ¿no? Porque apuntaba directamente a lo que era la supervivencia. Entonces, bueno, ya en los primeros, las primeras civilizaciones surgen, dado la prehistoria, ya en lo que se ha denominado la Edad Antigua, en las clasificaciones tradicionales, la Edad Antigua, seguida de la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, pero que en las clasificaciones, por ejemplo, las marxistas, pues se le llamaba, era el primero era el comunismo primitivo, ¿verdad? Y luego era el esclavismo, ¿sí? En las otras periodizaciones, el equivalente a la edad antigua era el esclavismo. ¿Por qué? Porque las civilizaciones antiguas, de la edad antigua, las civilizaciones de la edad antigua, pues fueron básicamente cuatro, ¿no? Egipto, Mesopotamia, algunos dicen que Mesopotamia fue primero, otros dicen que Egipto, después China y la India. Esas fueron las cuatro civilizaciones originarias, podríamos decir, las más antiguas. Ya civilizaciones sedentarias, ¿sí? Sedentarias, ya conocían la escritura, porque eso fue una clave. Precisamente ahí también termina la prehistoria y empieza la edad antigua, ¿no? Entonces ya se conocía la escritura, se conocía la agricultura, ya eran sedentarios, ya en lugar de hordas, tribus y clanes ya habían empezado a formar pueblos, aldeas, pequeñas comunas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí en Egipto pues salen dos documentos que firmaron dos faraones en los que ya hablaban de lo que era el bien y el mal, ¿sí? Y el documento del libro de los muertos, que era como para irse al paraíso, para los egipcios, ¿verdad? El libro de los muertos era como un plan de ruta para ir allá al paraíso egipcio, ¿no? Entonces, pero en ese libro de los muertos ya se explicaba que para ir a llegar allá, pues había algunas cosas que no se tenían que hacer y otras que sí. En China pues ya está el pensamiento de Lao Tse, ¿verdad? En la edad antigua. Hay otros anteriores a Lao Tse, porque como que Lao Tse y Confucio ya fueron los últimos de esa etapa, ya más bien entran casi en la edad, en la Edad Media, pero están ahí en ese inter. Y había otros que ahorita no recuerdo el nombre, que fueron precursores de Lao Tse y de Confucio. Pero ya todos esos pensadores chinos ya hablaban, por ejemplo, ellos fueron los que regla de oro, que consiste en no desear que le suceda a otro lo que no te suceda a ti. O el de no dañar a otro lo que no quieras que te dañen a ti, sin la regla de oro. Que esa fue, se ve un ejemplo de lo que es la ética, ¿verdad? Fue pasando a varios países de distintas regiones y de distintas etapas históricas y se modificaba muy poco, ¿no? No hagas a otro lo que no deseas que te hagan, entre los pueblos de las naciones el derecho al el respeto al derecho ajeno es la paz. Son varias variaciones, ¿no? De esa regla de oro de los chinos. Y los hindúes o los indios, ¿verdad?
pues tenían varios libros, los Upanishad que eran como pequeños catecismos en donde también se les decía a toda la población india, ¿verdad? Que era lo bueno y que era lo malo. Y el Mahabharata y el Ramayana y la epopeya, textos históricos, de ahí se está de lo que es bueno y es lo malo. Y dejé para el último el que se refiere a ese dibujo que está ahí abajo del jeroglífico egipcio. Ese dibujo que está debajo es una estela, o sea, es una placa, en este caso es de alto, uh-huh, que digamos las más de 3/4 partes de la estela, eso que se ve así como liso, pero tiene un montón de jeroglíficos, a ver si después vemos un acercamiento. Son jeroglíficos, ahí vienen una serie de normas, ahí sí ya relativas a la conducta humana. Arriba, en la parte de arriba, van a ver qué coincidencias tienen las diferentes religiones, en este caso la mesopotámica. Está un rey, ¿sí? Es Hammurabi, precisamente, el rey Hammurabi, por eso se llama la estela de Hammurabi y el código de Hammurabi con H. Ajá, y está el rey sentado y llega uno de los dioses mesopotámicos y le entrega, creo que es un papiro, ¿verdad? Con todas las normas que debe llevar ese código y que luego un dios le entrega las leyes, ¿sí? Así como a Moisés también llegó Dios en el monte no sé qué, uh-huh, y le entrega también los 10 mandamientos, el decálogo, ¿no? Entonces, bueno, aquí Hammurabi también recibe las leyes mesopotámicas y por conducto de Dios se las da ya hechas, él no las inventó. Bueno, eso argumentó, ¿verdad? Y ya las esculpe aquí. Este es el primer código, aunque hay otros también de Mesopotamia, no tanto como este. Uh-huh. Entonces, los otros son incompletos, son así muy incipientes, etcétera. Este es el primero ya bien armadito, el código de Hammurabi, que por cierto estaba basado en lo que era la ley del talión, que por ahí hemos comentado alguna vez, de ojo por ojo, diente por diente. O sea, hay que ser parejo hasta cuando haces un daño. Si a ti te sacan un ojo, por eso se llamaba la ley del talión, ojo por ojo, tú lo hizo y le podías sacar también un ojo y no había problema, ¿sí? O sea, el chiste era que iban a estar parejos ahí. El que fue dañado o agredido primero en lugar del otro y pues prácticamente es venganza o revancha, ¿no? Pero bueno, esto era lo que en Mesopotamia se tenía como ético. Uh-huh. Eso ya, por fortuna, ya ha cambiado y ya se ha, bueno, en teoría, porque si ustedes observan estas cuestiones de los linchamientos que ha habido, los intentos de linchamiento, no es otra cosa que la ley del talión, ¿no? Ah, tú mataste a fulano, tú atropellaste a sutano, pues ahora la vas a pagar y lo matan trabajando en Mesopotamia, según esto. Bien, entonces esos serían los antecedentes, luego vendrían de estas 4 civilizaciones, tal vez nada más se podría incorporar pues yo creo que Roma, que en realidad es una derivación de Grecia, ¿verdad? Roma, que llega más adelante, ya serían prácticamente las civilizaciones más, pues más antiguas, ¿no? Y la ética romana, pues también viene derivada de la ética griega, no hay así ninguna novedad, ¿no? Entonces, bueno, realmente sí hay razones para poder decir que las enseñanzas de Sócrates, ¿no? Porque él ya va viendo algunas
algunas, algunos consejos, algunas sugerencias que van a normar tu conducta, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en el mundo occidental actual, ¿verdad? En el mundo cristiano católico, pues bueno, nos interesa que cuando muramos, no muramos en pecado, ¿no? Para así podernos ir al cielo. Entonces tenemos que estarnos confesando. Uh-huh. Para que el chiste es que no nos agarren con pecado, porque si nos vamos directito a achicharrarnos a las llamas del infierno, ¿no? Entonces, esa es una preocupación que tenemos nosotros, de carácter, podríamos. En cambio, en los griegos, pues no había cielo, no había infierno, pues entonces, ¿cómo es que podrías normar la conducta de los seres humanos? ¿Con qué los espantabas? Si no crees en el infierno y si no crees en el cielo. Bueno, pues ahí no se espantaba la gente para que adoptaran determinada conducta, simplemente se les trataba de ser, de que ese era lo mejor. Y regresando, fíjate, a los pueblos primitivos, los cavernarios, ¿verdad? Eso era lo mejor, tomando en cuenta que había que nuestra conducta tenía que abonar para la existencia del grupo colectivo, del grupo social. Es decir, en este caso, todo lo que hicieras tenía que ser a favor de el Estado de Atenas, de la ciudad-estado de Atenas. Eso era bueno. Si tú hacías algo en contra del Estado de Atenas, eso era considerado malo, éticamente malo. Y de ahí viene la muerte de Sócrates. Uh-huh. La muerte de Sócrates viene porque lo acusan de estar pervirtiendo a la juventud, diciéndole que los dioses griegos del Olimpo no existían, que los gobiernos no siempre eran buenos, ¿verdad? Y que entonces que había que darle mayoría a las decisiones del pueblo, a las decisiones democráticas, ¿no? Entonces a Sócrates, por esa razón, lo que vimos muy al principio cuando analizamos lo de la ética, con esa imagen que vimos, creo que en la lámina, ¿verdad? Entonces, pues Sócrates acepta que sí estaba hablando mal del gobierno y que ya no creía en los dioses del Olimpo. Entonces, por esa razón, era el castigo que estaba establecido, ¿verdad? Los que actuaban en contra del grupo ponen en riesgo la existencia de la ciudad-estado, ¿sí? Ponen en riesgo la existencia de Atenas. Entonces, su castigo es que deben suicidarse o automatarse. Es que ya no sabe uno cómo llamarle, ¿verdad? Porque la ley lo establece, ¿no? Tú tienes que tomar esta bebida y morir. Uh-huh. Entonces, ahí se ve claridad también que el carácter de la ética griega pues tenía mucho que ver con el Estado ateniense, en este caso, ¿no? Pero por otro lado, ya de manera individual, como no se creía en el cielo y en convencer al individuo de cuál era la mejor conducta para el individuo en sí y para el grupo. Uh-huh. Sin ofrecerle premios, sin señalarle castigos, ¿no? Entonces, de ahí que muchos, por ejemplo, como en el caso de Sócrates, que él decía que conforme se acercara a la muerte, pues fuera uno realizando ciertas actividades, ciertas acciones para estar listo para cuando llegara la muerte. Uh-huh. O sea, no tenerle miedo a que haya un infierno, ni estar esperando que haya un cielo o un paraíso allá arriba. Uh-huh. Actuar como consideramos que debe ser, actuar con bondad. ¿Sí? Entonces, una de estas cuestiones era de que la filosofía era para prepararse, para ejercitarse, para morir. Sí, eso quiere decir que mientras más anciano eras, mientras más estás a la muerte, tenías que estudiar, llevar a cabo acciones que se consideraran buenas, ¿sí? Para que todo esto te permitiera esperar a la muerte de manera propia, de manera adecuada.
¿sí? Entonces la muerte no debería ser un motivo de temor, sino que, bueno, sería considerado una etapa. Entonces, por eso en otra obra en la misma obra de Platón, ¿sí? Llamada Fedón, que era uno de los diálogos, ¿verdad? Sócrates vuelve a manejar el asunto, ¿verdad? Señalaba que los hombres eran los que menos miedo tenían a estar muertos. Pues sí, tal vez sí, ¿no? Sí, eran, en esas épocas pues no tenían mucho miedo a morir. Pero también eran los únicos de todas las especies animales que sabían que tenían que morir. Porque ninguna otra especie animal tiene conciencia de que va a morir. Tal vez por eso es feliz. A lo mejor por ahí también podría estar la ruta para la felicidad, ¿verdad? Si no supieras que tenías que morir, sino que de repente murieras, bueno, ya. Pero sabemos que tarde o temprano vamos a morir. Y ahí es donde también puede haber cierta disfuncionalidad con este estado de ánimo, ¿no? Bien. Pero también agrego otra cosa, Sócrates, que está en el recuadrito este negro, que para Sócrates la filosofía era la búsqueda de la verdad. La verdad, ¿sí? O sea, si tú estabas cercano a la verdad, si tú tenías la verdad, ¿sí? Ya tenías las normas que el hombre debería seguir para su conducta. O sea, todo debería ser acorde a la verdad. ¿Sí? Entonces, la verdad es la medida de lo que el hombre debe hacer como norma para su conducta. Es decir, si tú te manejas siempre en la verdad para determinar cuál va a ser tu conducta, ese es el estado ideal. Que la verdad sea quien norme tu conducta. Entonces, ahí es donde vemos dos aspectos de lo que es la ética. ¿No? El primero, que es tu actitud hacia la muerte, eso ya implica una postura ética. Y lo segundo es que digas que a través de la verdad puedes normar tu conducta y que eso sería lo ético. Sí, son los dos primeros flachazos, los dos inicios de lo que es ética. Luego, ¿verdad? Tenemos que otro de los conceptos que están relacionados con la ética de Sócrates, pues es la situación de que la filosofía, Sócrates señalaba que la filosofía era un deseo que tenía el hombre por saber de sí mismo. La filosofía era un deseo que sentía el hombre por saber de sí mismo, ¿sí? Y de ahí viene esa famosa, dice, conócete a ti mismo, ¿sí? Que estaba, Nocete Ipsum, que estaba en la parte alta de la puerta principal del templo de Apolo en Delfos. Ajá. Ahí estaba inscrita. Y, y como, pero no hay ninguna prueba así definitiva de que sí hubiera sido acuñada o elaborada por Sócrates, ¿sí? Conócete a ti mismo. Lo que sabemos es que sí está ahí en el templo de Delfos, que era uno de los santuarios más importantes, pero estaba ahí, en el templo de Delfos estaba inscrito desde mucho tiempo, ¿no? Y que esta cuestión de Sócrates, de que había que conocer al hombre, había que conocerse al hombre, tenía mucha con digamos, con ese pensamiento o enunciado que dice, conócete a ti mismo, ¿verdad? Obviamente que si te conoces a ti mismo, pues va a ser un mejor individuo, un mejor ser humano, un mejor ciudadano, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, observan, ¿alcanzan a leer las letritas?
Le abrimos un poquito más. Sí se ve, profe. Ahí se ve bien, profesor. ¿Sí? Bueno, perfecto, sí. Aquí está una caricatura de Mafalda, la máxima creación del caricaturista Aquino, que recién murió el año pasado, y aparece Mafalda, ¿verdad? Que es, repito, la máxima creación de Quino, haciendo alusión a esto del conócete a ti mismo, ¿no? Porque recuerden que Quino se metía mucho en la cuestión filosófica, sociológica, etcétera, ¿no? Entonces, Mafalda ve, conócete a ti mismo, y ella reflexiona y dice, un buen consejo. Pero hoy no tengo ganas de andar haciendo turismo por adentro mío, ¿no? O sea, es una caricatura que nos da a entender esta situación de conocer a sí mismo, ¿verdad? Y lo que dice Mafalda, pues bueno, implica a entrar en ti misma, en ti mismo, para entonces, ya conociéndote a ti mismo, si tú conoces tus debilidades y tus fortalezas, pues vas a poder desarrollarte mejor, vas a poder desarrollarte más fácilmente. Un pequeño. Bien. Luis. Bien, entonces tenemos aquí otro de los pensamientos que se empalman con lo que es la ética, ¿sí? O sea, ella habla de la filosofía y dice que es un amor permanente a la sabiduría y a la búsqueda de la verdad de las cosas. Porque dice que la sabiduría es patrimonio de los dioses, es decir, solo los dioses podían ser sabios. Entonces, al humano, al mortal, lo que le quedaba es estar buscando constantemente la verdad, la sabiduría. Los únicos que podían tener esas cosas eran los dioses, ¿no? Pero bueno, aquí ya juntan lo que habíamos visto de la verdad como una norma de nuestra conducta y la sabiduría como otra norma de nuestra conducta. O sea, vendrían a ser los dos pies, los dos pilares en los que se sostendría la ética socrática, ¿no? Es decir, si eres un sabio y si buscas la verdad, pues todo eso lo vas a aplicar a tu conducta y no va a haber ninguna que eso sería aquí prácticamente, y luego por aquí aparecen dos viñetas que me voy a permitir que las vean. Esta primero vemos la del lado derecho, donde está ahí Sócrates con su observo. Ya habíamos comentado en alguna ocasión que Sócrates era una persona más bien fea dentro de los cánones estéticos de Grecia. Era una persona fea porque recuerden que para los griegos la aspiración máxima, que se llamaba arete como arete, pero con acento en la última, arete, la actitud, ¿no? Los griegos decían era la felicidad. Aunque otros decían que era la perfección. Y otros decían que era la felicidad y la perfección. Pero para tener esas dos cosas, la perfección y la felicidad, pues tenía que ser sumamente ético, pero también sumamente bello, sumamente hermoso. Entonces, por eso los griegos también se dedicaban mucho a los deportes, porque a través de eso cultivaban su físico, ¿no? Y la conjunción, las dos, los griegos cultivaban su espíritu y cultivaban su físico. Pero el arte griego, la escultura, la pintura, la cerámica, tenía más modelos masculinos, ¿sí? O sea, desnudos de hombres
que eran los que estaban representando la perfección, la belleza. Y por eso también se manejaba esta cuestión que tiene que ver con la ética, de que en esta época la homosexualidad era tolerada, no era promovida, como mucha gente dice que los griegos promovieron la homosexualidad, no, pero sí era tolerada, ¿no? Entonces, pues no solo la homosexualidad, sino la homosexualidad en ambos aspectos, ¿no? El varonil y el femenil, porque de ahí surge la palabra lesbianismo, ¿no? Hay una isla que se llama Lesbos, ajá, en donde se supone que vivían puras mujeres, las amazonas, y que entre ellas convivían en todos los sentidos. Ajá. No sé cómo podrían seguir sobreviviendo, cómo podrían hacer más hijos en este caso, o si iban a reclutar puras mujeres, puras niñitas, algo así, pero es una de las leyendas, de los mitos, la isla de, de Lesbos, ¿no? Donde este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, y había esa diosa, creo que por eso se llamaba la isla así, ajá, o tenía otro nombre, a ver si ahorita me acuerdo. Había una diosa de la homosexualidad. Entonces, aquí estaba todo así mezclado, la bisexualidad, la homosexualidad, los grandes banquetes que duraban días, ¿verdad? Que duraban días, donde los griegos, como su economía, esto es importantísimo, que lo manejamos también cuando vimos lo de la introducción a la filosofía, la economía estaba sustentada con el trabajo de los esclavos, entonces toda la riqueza la generaban los esclavos y los griegos no tenían que hacer nada, no tenían que dar un solo golpe, no tenían que dar un solo paso, no tenían que hacer un solo esfuerzo porque todo lo hacían los esclavos, entonces tenían todo el día, como los primeros días de confinamiento, todo el día para no hacer nada, ¿no? Pero los griegos sí hacían mucho en toda este tipo de vida en lo que no tenían que trabajar, ¿verdad? Entonces se dedicaban totalmente al arte, a la filosofía. Por eso ahí surgió, es una de las teorías de que con tanto tiempo libre, pues era lógico que ahí surgiera la filosofía, la ciencia, la pintura, la escultura, el arte, pues, a tener sexualidad como locos, ¿verdad? Porque, pues, ¿en qué dedicaban su tiempo, no? Entonces, no sé si habíamos comentado que los banquetes que terminaban en orgías, ¿verdad? Pues, no tenían lugar donde sentarse, sino que eran unas y ahí se acostaban y ahí servían las viandas y ahí semi recostados, pues comían, ¿no? Y que ya cuando se sentían llenos, se provocaban el vómito, pero iban a un cuartito que estaba en una esquina del salón de banquetes, que se llamaba vomitorium. Han sido encontrados varios vomitoriums y está la inscripción ahí, ¿no? Aunque luego fueron más sofisticados y para no pararse ni siquiera ahí donde estaban comiendo, habían construido en el concreto unos abajos y entonces ahí nomás se hacían a la de ladito cuando ya estaban llenos y ahí vomitaban y ya podían seguir comiendo, ¿no? Entonces eso se hacía, había banquetes y reuniones y tertulias que duraban varios. Entonces ese era el esquema en el que se movían y en el que se tenía que dar una ética. A presentación, la ética floreció ahí, ¿no? Y bueno, esto viene a colación porque decíamos que Sócrates era feo, era de las personas catalogadas como las más feas de Grecia, pero manejaba la retórica, la oratoria, la lógica, la argumentación, y eso seducía a toda la gente que lo escuchaba, ¿no? Entonces aquí se ve esta imagen, no está muy alejada de lo que dicen los historiadores que fue Sócrates, chaparrito, panzón, no tenía cuello, el pelo escaso, la nariz de bola, no tenía mucha frente, y era partizambo para acabarla de amolar. Sí, era partizambo. Entonces, bueno, aquí está, en esta imagen está
representada una de sus múltiples debates o querellas que se arreglaba con los sofistas. También no eran nada tontos, eran muy listos, pero sí eran muy presuntuosos, muy presumidos, hacían dinero con la filosofía, con la retórica, ¿verdad? Entonces, tenían ahí algunas diferencias, aunque eran muy duchos en todos los temas filosóficos, y siempre se agarraban del chongo ahí, Sócrates con los sofistas, y siempre ganaba Sócrates, ¿no? Y eso es lo que retrató, Platón en su famoso libro Los Diálogos, ¿sí? Porque cada diálogo era un enfrentamiento con un sofista, ¿no? Con Protágoras, con Diógenes, con los meros chipocludos de los sofistas, ¿no? Y de eso se trata también la imagen del lado izquierdo, en donde está ahí Sócrates, ¿verdad? Como subiendo al proscenio, ¿verdad? Digamos, al teatrum, donde se va a echar un tiro ahí de verbal con algunos de los sofistas, ¿verdad? Y Sócrates dice, ha llegado el momento de nuestros diálogos, ¿estáis preparados? Y todo el mundo dice, sí, Sócrates. Y ya dos sofistas que están ahí al fondo dicen, qué bien, ahora es cuando Sócrates nos hace preguntas y nos hace quedar como imbéciles. Es la parte que más me gusta, porque aparte, el método consistía en hacer preguntas y preguntas a que el oponente te estuviera contestando tus preguntas y solito se ensartaba, solito caía en lo que tú querías considerar como una verdad. Bueno, todas son características. Repito, Sócrates no dijo la ética es esto, sino que fue mencionando aspectos en los que ya se encontraba ahí los rasgos, ¿verdad?, formales de la conducta ética, ¿no? Bien, entonces tenemos estos otros aspectos de Sócrates. Esta otra frase que es así, no se la regatean porque es así, está comprobado en algunos textos, ¿verdad? Hechos por Platón, ¿verdad? Porque Sócrates ya habíamos comentado también por ahí que él nunca escribió nada, nunca escribió un libro, bueno, ni siquiera una hoja, un texto, y que todo lo que conocemos de Sócrates fue gracias a que Platón se puso ahí listo y anotaba todo lo que iba diciendo su profe, y de ahí pues ya con esos apuntes fue haciendo todas esas semblanzas y todos esos diálogos, ¿verdad? Que fue recordando. Pues, pero esta frase sí la acreditan todo el mundo, yo solo sé que no sé nada, y que habla mucho de la humildad y de el reconocimiento de la importancia, de la magnitud, del tamaño que él tenía dentro de lo que era Grecia, ¿sí? Entonces, sabemos que precisamente por todas estas exposiciones que hacía, estos discursos, estas piezas oratorias, estos pensamientos que mencionaba, ¿verdad? Pues se fue haciendo de muchos fans, ¿verdad? Bueno, así como les dicen hoy, ¿no? De muchos seguidores, ¿ajá? O sea, muchos jóvenes griegos le dieron like varias veces, tocaron la campanita y se suscribieron, ¿no? Entonces, pues, él tenía esos seguidores que fueron, al final de cuentas, por los cuales lo condenaron. Bueno, entonces, ese es otro de los aspectos que tiene que ver con la ética, ¿no? O sea, la ética implica también el que no seas presuntuoso, que no seas altanero, que no consideres que ya tú ya te comes la lumbre a puños y que todo lo sabes y que si no lo sabes lo inventas, etcétera, ¿no? No, él decía que el conocimiento pues era infinito, que el conocimiento era grandísimo, ¿sí? Y que cada vez que él conocía algo, se daba cuenta que ignoraba más de lo que conocía, ¿no? Entonces, esa también era una posición ética respecto al conocimiento,
respecto a la sabiduría, pues que tenemos eso. Bueno, aquí tenemos algunas de las eh, datos de que nació en Atenas. Acá lo vamos a ver más completo en la otra. Nació en el siglo V antes de Cristo. Su madre fue comadrona, su padre escultor, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de comadrona y escultor? Bueno, era un matrimonio muy raro porque se dedicaba a ser partera, que eso era el ser comadrona, ¿verdad? El padre esculpía, o sea, hacía de la nada, hacía figuras, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos que el pensamiento filosófico de este Sócrates, pues tenía que ver con eso. Ajá, tenía que ver con eso. Porque Sócrates decía que la mayéutica era como los partos, ¿no? Que el conocimiento salía por sí solo. Ya está lloviendo mucho. El conocimiento brotaba por sí solo como en un parto, ¿no? Nada más haciendo un buen trabajo de parto y solito salía el conocimiento. Y luego, por otro lado, pues la escultura era cómo se iba formando todo el conocimiento, ¿sí? Cómo lo iba armando, cómo lo iba dibujando, cómo lo iba esculpiendo el conocimiento. Entonces tenía mucho que ver la cuestión de la actividad de la madre y la actividad del padre. Bien, tenemos aquí otros datos de Sócrates. Bueno, decíamos que Sócrates, Platón y Aristóteles hicieron como que una escalerita, como una cadenita, porque cada uno era discípulo del anterior, ¿no? Pero también Sócrates tuvo sus maestros, porque él no salió de la nada, ¿no? Entonces los dos maestros de Sócrates fueron Arquelao y Anaxágoras, ¿sí? Y de ahí ya se encadenó Sócrates, ¿no? Bueno, lo que decíamos aquí, si alcanzan a leer, dice Sócrates iba por las plazas de Atenas y hablaba con la gente que quisiera debatir, ¿sí? Él provocaba los debates. Y así fue como se ganó el respeto de muchos de sus discípulos, ¿no? Bueno, aquí está el cotorreo de yo soy bien chido, pues no, él no era bien chido. Bueno, no se sentía bien chido. Aquí está la mayéutica que decíamos, es la metodología para obtener el conocimiento que creó eh, Sócrates, ¿no? Eh, lo que decíamos, ¿verdad? La verdad, el conocimiento, la sabiduría está oculta en la mente de los seres humanos, ¿no? Entonces, para sacar a la luz esos conocimientos, utilizaba el diálogo y a través del diálogo generando el parto, iba generando el parto. El diálogo era como el trabajo del diálogo, surgía el conocimiento como surgía una nueva vida. Entonces tenemos ya que él había nacido, ¿en qué año nació? Por aquí vimos. Nació en el antes de Cristo. Y en el 399, fue cuando lo condenaron a muerte, ¿sí? Declarado culpable por corromper a la juventud, o sea que vivió 78 años. Ajá. ¿Cómo fue condenado a muerte? Pues tenía que echarse una copa de cicuta, que era una planta que la molían y la hacían jugo, y que era un veneno, pero si no sufrías. Por eso la usaban los griegos, porque decían que no sufrías. Ajá. Bueno, aquí ya está completo todos los datos. Arquelao, Anaxágoras, la mayéutica, la muerte de Sócrates, ¿sí? El diálogo utilizado para llegar al conocimiento. Bueno.
Bueno, vamos a terminar con esta, que es una viñeta medio de humor, pero de humor así muy, muy campeón, ¿verdad? Tenemos aquí lo que comentábamos, esto me lo encontré en una revista de filosofía, y decía que la mítica fealdad de un maestro, ¿no? Así se titulaba, la mítica fealdad de un maestro, decía de pequeña estatura, patizambo, vientre prominente, vientre prominente, postre ahí, ojos camaleónicos, eso también faltó, tenía los ojos así como los de Mario Delgado de Morena, así saltones, ¿verdad? Nariz chata, pero de bola, pelo escaso. Uh-huh. La figura de Sócrates era motivo de chanza. Y teníamos aquí en el primer cuadrito de la viñeta, ¿verdad? Eh, a lo contrario, ¿no? Alcibiades. Alcibiades, que era un sobrino del gran Pericles, el gran militar. Alcibiades era un general que era famoso por su en las batallas, pero también por su belleza, ¿no? Entonces ahí tenemos a Alcibiades. Los Alcibiades, pues no hacía distinciones entre hombres y mujeres, ¿verdad? Todos querían, pues, tener alguna relación con él, y él, pues, no se hacía del rogar, ¿verdad? Entonces, pero nunca se enamoró Alcibiades de nadie, ni de uno, ni de otro hombre, ni de otra mujer, porque estaba enamorado de Sócrates. ¿Mm? O sea, ya es donde estaba la paradoja de que el hombre más guapo de Atenas estaba enamorado del hombre más feo de Atenas, ¿no? Una viñeta española, porque bueno, aquí el verbo follar pues no lo usamos, ni tampoco joder, ¿no? Entonces, de ahí viene. Bueno, esta es así una panorámica de lo que es Sócrates, o sea, la intención era mostrar cuáles eran las facetas éticas de Sócrates, pero al mismo tiempo dar algunos datos de lo que era Sócrates, ¿no? De su biografía, por decirlo de alguna manera. Ajá. Porque fue una figura importante, porque lo condenaron a muerte, porque se enfrentó al gobierno ateniense, ¿verdad? Porque se atrevió a decir que los dioses del Olimpo no existían. Fue una figura importantísima. De hecho, mucha gente hace un parangón con Jesucristo, lo decíamos desde la vez pasada que platicamos, porque como Jesucristo también fundó una corriente de pensamiento, tuvo sus discípulos, se opuso al gobierno de Roma, eh, eh, no creían los dioses de los judíos, ¿verdad? Y finalmente tuvo sus discípulos, que eran sus apóstoles, y finalmente lo acusan también, ¿verdad? Casi de lo mismo que a Sócrates, y lo condenan también a morir en una cruz, o sea, a Sócrates a envenenarse y a morir en una cruz. Todos son personajes importantes dentro de lo que es la historia del pensamiento universal. Uh-huh. Bueno, hasta ahí llegaríamos, y en la siguiente vamos a ver ya aspectos de varias corrientes después de Sócrates. Ya va a ser algo breve de la historia de la filosofía para tener una visión completa y empezar ahí mismo a entrarle a lo que es la responsabilidad eh, social. Muy bien. A ver, vamos a ver si hay algún comentario. Aguántenme tantito. Estoy. Bien. Si pudieran permitirme entrar a su espacio visual, por favor. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. 8:41, vamos ya.
Bien, ya por aquí apareció visualmente. Aquí ya, Arvizu, tu nombre es Shen, ¿verdad? Sí, profe. Sí, es que luego de repente como vino mal la X ahí, dije, ¿será o no será? Muy bien. A ver, ya desaparecieron, ¿verdad? Aquí los demás, ¿qué volé? Ay, ya está de moda este muñequito. ¿Cómo se llama este muñequito que trae como, como avatar? Andrade, Cortés, Serrano, Barrón, Sánchez. Es que ese lo tiene mi nieto en Son, una playera. son personajes de un juego, profe. Se ¿De supone que cuál son juego? astronautas. Among Us. Se supone que son astronautas. Among Us, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Es el de Among entre nosotros, ¿no? Among Us. Sí, creo que sí. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, a ver, quiero ver si les suscitó algo todo este rollo de Sócrates y la ética. Uh-huh. O sea, hemos hablado mucho de Sócrates. Su vida también es como para una película. Hay una película ahí de Rossellini que se llama así precisamente Sócrates. Es muy buena, por eso las recomiendo. Si no la consiguen, me dicen, yo la reproduzco y la mandamos. Sí, cualquier película de estas. Bien, entonces comentábamos, a ver, algo que les llame la atención, algo que les provoque, algo que les haga comentar algo de Sócrates y la ética. O sea, es importante lo que dijimos al principio, ¿eh? O sea, que la ética nos acompaña toda la vida. La ética se basa en los valores, ¿no? Lo bueno, lo malo. O sea, valores y los antivalores. Lo bueno, lo malo, lo bello y lo feo. Lo estricto y lo relajado. Y así, son pares, ¿no? Y los valores existen desde que está el hombre de las cavernas, ¿no? Pero decíamos que ahí, por naturaleza, por cuestión de subsistencia, el grupo pesaba mucho más. Yo creo que ahora el individuo, gracias a la libertad, al liberalismo, hasta el neoliberalismo, de todas esas cosas, pues, el individuo también cuenta. Uh-huh. Claro, los estados nación como nuestra república, como todas las repúblicas que conocemos, tienden a preponderar lo que es la colectividad. Y eso está bien porque de alguna manera nos ayudamos. Sí, decíamos que los griegos ya lo habían previsto. Y esa era parte de la ética que después recogió Sócrates. Los griegos habían previsto el que viviéramos en sociedad, o sea, en grupo, en colectividad, en lugar de vivir solos, porque decían que así los más listos y los más fuertes podían ayudar a los más tontos y a los más débiles. Esa es la sociedad. O sea, primero los pobres, de acuerdo, hay que ayudar. Los más ricos tienen que ayudar a los más pobres. Pero el problema es que eso no se traduce, porque si eso fuera cierto, desde hace cuántas décadas ya no hubiera habido pobres, ¿no? Pero siempre hay pobres, siempre hay pobres, siempre hay pobres, y parece ser que es necesario que haya pobres pues para que pueda sostenerse el discurso, ¿no? Imagínense que de la noche a la mañana desaparecen los pobres. Ya todos somos de clase media para arriba. Entonces, ¿qué? ¿El discurso? ¿Dónde queda a partir de mañana? Ahora, ¿qué digo? ¿Arriba la clase media? ¿Primero la clase media? No, pues bueno. Son cosas para reflexionar. Bien. Entonces decíamos que por ahí es una... O sea, es cierto que hay pensamiento ético desde antes de Sócrates, pero donde ya se empieza a esbozar es con Sócrates y luego ya donde ya va a quedar conformado, ¿verdad? Va a ser con ya me quiero brincar mucho, vamos a ver a Maquiavelo, pero no es para tanto, con Aristóteles, ¿sí? Él escribe incluso un libro que se llama Ética Nicomaquea,
Ujú. Y es ética nicomaquea porque se lo dedica a Nicomaco. Ujú. Bueno, qué relajo con los griegos, pero bueno, está bien. ¿Algo quisieran comentar antes de que yo Por corra a cerrar ejemplo, mi puerta? Sócrates no le hacía caso al general porque para él no era ético o por otras razones. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Sí? Por qué no le hacía caso a Alcibiades, no? No, mira, yo creo que no era por la cuestión ética, porque por eso les planteé cómo era el contexto de los griegos, ¿no? Fíjate, para los griegos pues, se toleraban muchas cosas que todavía en el siglo, ¿qué? En el siglo XX, en el siglo XX eran delitos. Estoy viendo que, no sé si lo comentamos, hace como 2 meses en Irán donde estaban los chás y los sultanes y todo ese rollo, sorprendieron un ladrón y ahí el castigo, según el Corán, para los ladrones es pues que ya no vuelva a robar. ¿Y cómo es posible que vamos a lograr que no vuelva a robar? Pues lo llevan a la plaza pública, le digan que extienda sus manitas y ¡pum! Se las mochan, ¿no? Hace poquito. Y más o menos por esa misma fecha, un cuate en una familia encontró a su hermano, lo sorprendió, lo descubrió que era homosexual. Se lo entregó a la mamá, y la mamá, toda avergonzada y deshonrada y todo, se la llevó a las autoridades. Entonces las autoridades, pues bueno, lo llevaron a la plaza pública y no le pidieron que extendiera sus manitas, sino que extendiera su cuellito. Y ¡bum! Le cortaron la cabeza, ¿no? Apenas estamos siglo XXI. Y ya en contar eso que a mí me ha molestado mucho, de la muerte de Alan Turing, ¿verdad? Uno de los precursores de la moderna cibernética, ¿verdad? En Inglaterra, en épocas de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando él fue un héroe de la guerra, ayudó a detener a Hitler, gracias a que le interceptó los mensajes, ¿no? Con el código Enigma, pues lo descubren que era homosexual y todavía era delito, y el castigo era la castración química. Uh-huh. Lo empezaron a medicar hasta que se Y volvió bueno, loco. sí, pues es que eso es terrible, la castración química, efectivamente, Abraham. Te genera un chorro de broncas psicológicas, etcétera, y él no aguantó. Exactamente, pues ya acabó en la locura, y todavía dicen que él se envenenó, ¿no? Para evitar eso, pero que inyectó el veneno en una manzana y con una mordida tuvo, porque el veneno era terrible, con una mordida tuvo. Entonces cuando llegaron a descubrir el asunto, pues encontraron el cadáver y la manzana envenenada mordida, y los dueños de Apple lo escogieron como el símbolo de la cibernética, de la computación, de todo este rollo de informática, ¿no? Entonces, eso todavía pasó en el siglo XX. Y bueno, los griegos pues toleraban esto, hacían sus grandes bacanales, sus grandes fiestas, ¿verdad? Mandaban gente a los sacrificios, ¿verdad? Los ponían a pelear con animales, los gladiadores que ya empezaban a surgir ahí, aunque ya son propios de la Roma, pues también, ¿no? O sea, en ese contexto, pues yo creo que no era así como que causa de que no le hiciera caso el Sócrates al guapo, ¿eh? Yo creo que era algo más sencillo, más simple. Yo creo que no era su tipo. Yo creo que no era su tipo y por eso no le hacía caso. Porque yo creo que pues a lo mejor ambos ya tenían alguna experiencia de esas características, ¿no? Bueno, mucha gente dice que esa fue una de las causas por las que condenaron a Sócrates, ¿no?
porque eso de corromper a la juventud, que la mayoría lo entiende como de que les decía, no crean en sus gobernantes, no crean en sus dioses, etcétera, pues a lo mejor también los corrompió diciéndoles practiquen este tipo de actividad sexual o algo así, aunque eso no está documentado, ¿verdad? Pero yo creo que fue algo más sencillo. Bien, bien, Trujillo, ¿algo más, Trujillo? ¿O algo por ahí que les interese conocer del buen Sócrates? No, profe, creo que solo eso. Gracias. Bien, bueno, si no tienen un comentario, una pregunta o algo, pues nos vemos en la siguiente sesión. Les doy gracias por su atención y abusados porque como que está lloviendo mucho, ¿eh? Yo aquí ya me estoy como que inundando. Pero a ver, ojalá ya se pase. Bueno, pues muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias, profe. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, Nos vemos. profe. Hasta luego. Nos vemos, Hasta luego, profe. Gracias, profe. Ahora pues nos estamos viendo.